Nuestro invitado de hoy, Álvaro Gómez de la Vega, es abogado con una sólida trayectoria en derecho deportivo, reconocido por su experiencia y profundo conocimiento en la asesoría legal de entidades deportivas de alto nivel. Ha desempeñado roles clave como exdirector del área legal del RCD español y del Málaga CF, donde lideró importantes procesos legales y contractuales. Desde julio de 2024, Álvaro es socio en Jofre Sport Law, donde continúa, por tanto, su expertise en la representación y defensa de intereses de jugadores, clubes y otras entidades deportivas. Álvaro participa activamente en foros académicos y en conferencias sobre derecho deportivo, compartiendo sus conocimientos pues, con colegas y profesionales del sector. Sabemos de su habilidad para abordar casos con un enfoque estratégico y claramente de que el enfoque que nos va a presentar hoy seguramente será con esa expertise. Estamos seguros, Álvaro, gracias de que con tu conocimiento y experiencia pues vas a enriquecer este análisis. Una vez más, gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, Álvaro, quedamos por tu cuenta. Bienvenido. Muchísimas gracias a participar con Sport Law Hub. La verdad que es un verdadero placer y aparte un caso que yo creo que ahora mismo pues, va a suponer un antes y un después en el sistema de transferencias como es el de la Sana Diarra. Y siguiendo lo que decía Valeria, mandar un fuerte abrazo a toda la gente que está sufriendo los efectos de la DANA Castilla-La Mancha, en Andalucía y sobre todo en la Comunidad Valenciana. Seguimos. Básicamente el caso Bosman me hacía gracia porque cuando preparaba esta presentación oía a una persona diciendo que estos casos nunca afectan a jugadores de primer nivel y es verdad que siempre afectan a un jugador del que nadie ha oído hablar antes. El caso de la Diarra, un poco más conocido, pero porque jugó en el Real Madrid y en el PSG. Pero bueno, no creo que nadie conociera mucho de la trayectoria de Jean-Marc Bosman antes de que presentase su caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero bueno, básicamente este jugador, ¿qué fue lo que pasó con él? Pues básicamente el jugador prestaba servicios al Real Fútbol Club de Lieja. Entonces el Real Fútbol Club de Lieja tiene al jugador firmado por 2 años, del año 88 al año 90, y le hace una oferta de renovación pasando por una situación crítica a nivel económico del 25% de lo que venía cobrando el jugador de salario. El jugador rechaza esa oferta de renovación y se le sitúa una lista que había antes de jugadores transferibles con una cláusula que establecía una indemnización. En este caso era de 11 millones de francos. Dicha cláusula era pagadera incluso si el contrato del jugador había expirado, lo cual es una locura porque no hay ningún tipo de obligación del jugador laboral, pero se retenía su certificado de transferencia y el jugador no podía firmar por otro equipo que no abonase esa cuantía, que se había establecido como para proteger al fútbol formativo en Bélgica. Entonces llega el interés del Dunkerque, que era un club de Francia de primera o segunda división, y entonces hace una oferta, pero que no abarcaba la totalidad de esa indemnización fijada. Con lo cual el Lieja rechaza esa oferta y el jugador se queda en un limbo en el cual no está inscrito con el club francés, pero tampoco está como jugador de Lieja, que retiene al jugador su registro, o sea, su certificado de transferencia, y el jugador está en ese limbo legal en el cual no puede firmar y no ha renovado con el club. Por tanto, el jugador queda suspendido durante toda una temporada y al no llegar la Bosman ni el Lieja a un acuerdo, pues básicamente el jugador se queda en tierra de nadie. En 1990, Bosman, asesorado por Jean-Louis Dupont, interpone su caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el Lieja y contra la Federación Belga que establecía este sistema, por impedir. El caso se retrasa unos años y tiene que ser el 15 de diciembre de 1995, 5 años después de haber interpuesto la demanda, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da un fallo histórico a favor de Bosman, descartando que un club tuviera que pagar al club anterior una vez expirado su contrato, y el tribunal va un paso más allá y prohíbe cualquier límite que a las ligas europeas al número de ciudadanos de la Unión Europea por club. Es decir, antes la Liga Española tenía un límite de extranjeros que incluía a estos trabajadores comunitarios. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea elimina este límite y solo aplica.
¿Por qué supone esa importancia? Pues es la abolición de la indemnización por traspaso, la desaparición de los cupos de jugadores con ciudadanía europea, la apertura de un mercado de traspaso de jugadores, y hay gente que lo ve como un punto negativo porque se habla de un perjuicio al fútbol modesto y formativo. Es decir, ya no se invierte tanto en esa cantera porque yo tengo acceso a jugadores más consagrados que no me ocupan una plaza de extracomunitario, por así decirlo. Similitudes con el caso de Arra, se cuestiona el sistema de transferencias de fútbol a nivel mundial, el caso llega a la Unión Europea y se inicia por el mismo motivo, que es la obstaculización a la libre circulación de trabajadores por la normativa europea. Ambos casos obtienen una decisión favorable para el trabajador, y es el mismo abogado, Jean-Louis Dupont, que trabaja en Roca Junyent, Las Diarra. Las Diarra abandona el Madrid para irse al ANSI ruso, que había hecho un proyecto faraónico en Rusia, y ficha jugadores de primer nivel. Creo que llegó a estar Eto'o, no sé si llegó a estar también Roberto Carlos. Bueno, pagaron un dinero al Madrid por el traspaso y el jugador se va para allá. El proyecto se desploma y el jugador es transferido dentro de Rusia al Lokomotiv de Moscú en agosto del 2013. Firma un contrato laboral por 4 años y una cláusula de rescisión de 20 millones de euros. ¿Qué ocurre? Que el club ruso entra en una situación económica delicada y le solicita, cuando comienza la temporada 2014-2015, al jugador bajarse el salario, entendiendo que tenía un salario excesivo, aunque lo había firmado, y que la situación del club no está al horno para bollos, por así decirlo. ¿Esto qué supone? Que el jugador se pilla un rebote brutal, discute con el entrenador y empieza a ausentarse a los entrenamientos, alegando que no se le está pagando bien el salario, etc. Este caso se llevó en FIFA cuando yo estuve trabajando para allá. Fue un caso bastante comentado entre los empleados, que lo llevaba, si no recuerdo mal, Sara Solemale, y fue un caso que nos llamó mucho la atención porque era, creo que el único caso en aquella época donde había un posible caso de resolución por justa causa del club al jugador, que no solía ser para nada habitual. Entonces, el 22 de agosto, el Lokomotiv de Moscú resuelve el contrato por motivos que tenían que ver por el comportamiento del jugador francés, y el 15 de septiembre de 2014, casi un mes después, el Lokomotiv de Moscú presenta una demanda ante la Cámara de Resolución de Disputas solicitando la resolución por justa causa del contrato laboral del jugador por incumplimiento de este. Se solicitaba que se le condenara al jugador al pago de la cláusula de rescisión por esa ruptura de las obligaciones que tenía el jugador para con el Lokomotiv de Moscú. Posteriormente, la Sana Diarra presenta una contrademanda en la cual alega que si se resuelve el contrato por parte del Lokomotiv de Moscú, esa resolución no tiene una causa fundamentada y que se le deberían pagar los salarios adeudados que ya se le debían, además de una indemnización equivalente al importe de la retribución que tenía para el resto del contrato. ¿Qué trayectoria es el caso? Pues bueno, va a la Cámara de Resolución de Disputas, que emite una decisión el 18 de mayo de 2015, que estima parcialmente la pretensión del Lokomotiv de Moscú y condena no a 20 millones, sino a 10,5 a la Sana Diarra. Se desestima de manera completa la demanda presentada por el jugador y se elimina la responsabilidad solidaria de cualquier club que vaya a firmar a la Sana Diarra. Se inaplica el artículo 17.2 del reglamento sobre la transferencia de estatuto del jugador. Esa decisión se apela ante el CAS, que emite un laudo el 27 de mayo de 2016, que confirma la totalidad, íntegramente la decisión de la FIFA. Entonces, se acaba condenando a la Sana Diarra, pero en ese intervalo de tiempo, en 2014, le llega una oferta al jugador francés, a la Sana Diarra, del Charleroi belga. La FIFA no le permite al jugador firmar por otro equipo porque en su base de datos le figura que el jugador no ha pagado esa cantidad de 10,5 millones al Lokomotiv de Moscú y, por tanto, al no estar pagada, no puede firmar por otro club. El club belga, ante esta tesitura, le dice al jugador: oye, fírmame una declaración por la cual yo no tengo que pagar nada, te encargas tú, si tanta razón tienes. Y el jugador dice: mira,
yo esto no lo voy a hacer porque son 10,5 millones, pero le voy a solicitar a la FIFA que por escrito te exima a ti de hacer este pago. La FIFA le dice, mira, esto no va conmigo, tú tienes que pagar esto y la decisión estableció esto. Total, llega la decisión, se inhabilita el artículo 17.2 y el jugador firma en la temporada 2015-2016 un contrato con el Olympique de Marsella. En este tiempo el jugador ha tenido una pérdida patrimonial, que es lo que va a reclamar. Por tanto, se desvía de esa vía y no va al Tribunal Federal Suizo, sino que acude a la justicia belga para obtener una compensación de daños y perjuicios por ese lucro cesante de no haber podido firmar por el Charleroi por un valor de 6 millones de euros. Lo presenta el 9 de diciembre de 2015 ante un tribunal de lo mercantil regional, la ciudad se llama Enod, que es la división Charleroi en Bélgica. Y es una demanda que solicita que se condenase a la FIFA y a la Federación Belga, como en el caso Bosman, que se reclamaba a los dos, a pagarle una indemnización de 6 millones de euros por el perjuicio que consideraba haber sufrido a causa del comportamiento ilícito de estas dos asociaciones. ¿Qué dijo el tribunal belga? Pues en una sentencia del 19 de enero de 2017, el órgano jurisdiccional se declara competente para conocer la demanda del jugador francés y declara que es fundada esa reclamación. Se condena solidariamente tanto a la FIFA como a la Federación Belga al pago de un importe provisional, que al final se estableció creo que en torno a unos 60.000 euros, y la FIFA recurre esa sentencia. Y vamos a una siguiente instancia. La FIFA dice, oiga, usted no es competente, el competente es el CAS, porque todas mis decisiones son para el CAS, y en caso de que no sea el CAS, o sea, y una vez emitido el CAS, usted se tiene que ir como mucho al Tribunal Federal Suizo si se da una de las circunstancias del 190.2. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa apelación? Bueno, subsidiariamente la FIFA dice que se desestime cualquier pretensión de la sana guerra. El resultado de la apelación básicamente dice que no se puede considerar que la demanda sea competencia exclusiva del CAS. Se subraya el carácter general, indiscriminado e impreciso de las disposiciones de los estatutos de la FIFA, del reglamento sobre la transferencia del estatuto del jugador. La competencia de los tribunales belgas se ve clara porque el perjuicio se causa a un trabajador dentro del territorio nacional belga. Y en este punto es donde llegamos a la cuestión elevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que plantea la disputa y la centra la cuestión de saber si la Sana Diarra ha sufrido un perjuicio al no haber podido ejercer su actividad como jugador de fútbol profesional y si esta se debe a una aplicación de conceptos y de artículos ilícitos e incompatibles con dos artículos concretos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Entonces, llegamos al punto de el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, se llega a las siguientes conclusiones. Muy resumido, porque tiene muchos puntos esta sentencia, pero principalmente son los siguientes. Se reconoce el papel de la FIFA y la UEFA y las federaciones para dictar normas que puedan unificar las reglas dentro del fútbol. Se reconoce esta capacidad de autorregulación de las federaciones y confederaciones y federaciones nacionales. Se confirma que las normas que regulan ahora el sistema de fichajes y sobre todo las normas que regulan cómo los jugadores pueden romper sus contratos y sin justa causa, rompen el derecho europeo de dos maneras. Rompen, uno, el derecho a la libre circulación, que es uno de los derechos fundamentales de la Unión Europea y debe protegerse, y establece impedimentos a la libre circulación de estos trabajadores. Las normas de la FIFA incumplen el derecho europeo en temas de competencia y esa obstaculización por los requerimientos del reglamento obstaculizan esa libre circulación y exponen a los jugadores a riesgos económicos imprevisibles y potencialmente muy elevados. Estamos hablando de carreras muy cortas de los jugadores que por este impedimento de ser registrados tenga o no tenga la razón, incluso cuando hay una apelación, pues acorta aún más la carrera de los jugadores. No es el final del caso este pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino que responde a estas cuestiones elevadas por el Tribunal de Apelación, que es el Tribunal de Mons en Bélgica, que deberá emitir ahora una decisión final sobre si las reglas de la FIFA son ilegales.
Ahora, que es donde yo creo que vamos a poder todos debatir, los posibles escenarios. Yo lo resumo de la siguiente manera. Para mí va a haber una supresión de la responsabilidad solidaria de los clubes por defecto. Es decir, se va a tener que modificar, en cierta manera, el artículo 17.2 del reglamento sobre la transferencia del estatuto del jugador. Es decir, no puede ser que siempre por sistema que un jugador rompa un contrato se entienda que haya una inducción a la ruptura contractual del club que le firma. En el caso de la Diarra claramente no la hubo, no se puede aplicar este concepto tan a la ligera. Luego va a haber, casi seguro para mí, un establecimiento de normativa especial para los países de la Unión Europea, como ya se hace con la indemnización por formación, anexo 4, artículo 6 del reglamento sobre la transferencia del estatuto del jugador y las excepciones que hay también para el tema de la transferencia de menores de 16 a 18 años que también están en el espacio económico europeo. Va a haber que replantear el sistema de indemnizaciones por resolución unilateral de los contratos de jugadores de fútbol profesional, es decir, una revisión del sistema de las cláusulas de rescisión, establecer unos criterios objetivos en base a salario, porque está claro que hay una desproporción. Claramente tenemos jugadores que si a ellos se les rompe el contrato, obtienen la totalidad de su salario, pero si ellos lo rompen, en vez de pagar esos 6 millones de euros de salario que ellos reciben, tienen que pagar 60. Con lo cual hay una desproporción considerable. Por tanto, se ve como imperativo la necesidad de dar un baremo o criterio exacto para esas rupturas unilaterales, la revisión del sistema de transferencias del TMS y flexibilización de la normativa del CTI, una mayor proactividad o flexibilidad de la FIFA a la hora de dar medidas cautelares de jugadores que estén en esta situación en la que estaba la Sana Diarra y no tenerlos un año sin actividad. Y obviamente lo que hablamos de esa apertura de diálogo entre sindicatos, patronales, Unión Europea, como se hizo hace 25 años, que se va a dar porque la FIFA ya ha dado pie a hacerlo. ¿Qué va a salir de todo esto? Pues no lo sabemos, pero bueno, va a ser interesante. Para mí las conclusiones son que esto es un nuevo revés judicial para la FIFA enorme. Esto se une a un fracaso clarísimo de la aplicación del reglamento sobre agentes de fútbol, que se encuentra suspendido, ese intento de volver a tener las disputas de agentes y clubes, limitar los honorarios, todo eso ha sido suspendido. Empezó en Alemania, ha sido en España, en Brasil y demás países. Hay también otro fracaso para mí clamoroso, que es el mal funcionamiento de la Cámara de Compensación, que tenemos retrasos de casi 2 años ya desde que se implementó sobre el pago de los derechos de formación. Se abre ahora mismo la puerta a cuestionar todo el sistema de transferencias que se encuentra en un estado claramente de burbuja, donde hay unos traspasos cada vez más altos. Estamos viendo pagos de 222 millones en el caso de Neymar, 150 en el caso de Hazard, 140 en el caso de Coutinho. Son cantidades que están muy por encima de los emolumentos que pueden recibir los jugadores, por así decirlo. Los clubes, si se va a hacer una modificación normativa, van a tener una exposición alta a riesgo sobre las inversiones que han hecho sobre esta transferencia de jugadores. La FIFA, para mí, tendrá que adaptar su normativa como mínimo a los países de la Unión Europea. Y para mí este caso supone un impacto mayor que el caso Bosman, puesto que se abre la puerta a todo tipo de prácticas de inducción a la ruptura contractual. Hay gente que dice que no se debe llamar a la alarma, que no va a ser para tanto, que el caso Bosman, pues bueno, supuso una mejora, pero estamos hablando de una situación de posible inestabilidad en un mercado de transferencias mucho más complejo que el que existía en los 90 y de una inversión mucho menor. En los años 90 no teníamos estos derechos televisivos que se vendían por 1.000 millones de euros. Y teníamos clubes que, vamos, hasta el valor de las plantillas de segunda división se ha multiplicado. Era inconcebible que un jugador cobrase 1 millón de euros en segunda división y ahora, no en todos, pero en algún caso de los recién descendidos, tú puedes encontrar algún jugador que cobre esa cantidad. Entonces, para mí, este caso cambia y potencialmente, o sea, no sé si lo cambiará, pero potencialmente va a cambiar todo lo que es el sistema de transferencias tal como lo conocemos, porque los clubes van a revisar 20 veces primero cómo firman los contratos con los jugadores. Se van a establecer unas cláusulas de ruptura de contratos muy, muy, muy bien redactadas y muy, muy bien sopesadas y incidiendo mucho en que el jugador sabe lo que firma. Para mí es donde la FIFA tiene que entrar a establecer esos baremos que hablaba necesarios de, oye, o sea, el jugador cobra esto, el jugador produce estos beneficios al club, si hay una ruptura, hay un lucro cesante que se
valoran eso. Eso ya más o menos se hace con contratos formativos, pues se tendrá que aplicar probablemente a contratos profesionales. Y se va a revisar mucho en la inversión y si se elimina esa responsabilidad solidaria, se abre toda una puerta a todo tipo de prácticas donde entrarán los abogados a asesorar cómo hacer la trampa, porque echa la norma, echa la trampa. Sí, abierto a responder lo que sea, porque, bueno, he estado viendo otros debates que ha habido, el de, por ejemplo, el Online Sports y otros medios, y la verdad que veo todo tipo de reacciones, veo gente que confía en que el sistema no va a cambiar mucho y veo gente que esto abre una nueva senda de cuestionar todo el sistema de transferencias. Ya, sí, bueno, Álvaro, muy claro lo que has mencionado y sobre todo los posibles escenarios que se pueden generar, ¿no? Yo tengo algún otro, pero antes quiero aprovechar que Stephanie ha levantado la mano. Stephanie, cuando quieras, con micro o inclusive cámara abierta, puedes intervenir. Gracias Álvaro por la exposición. Mi pregunta va más en el aspecto un poco legal del laudo que pasa a justicia ordinaria. Algunos árbitros ya del TAS han visto este cuestionamiento como una falta de orden público internacional, el hecho de que una jurisdicción nacional quiera de cierta manera intervenir en una decisión del TAS, a quien se le reconoce, a quien federaciones reconocen, confederaciones reconocen, jugadores reconocen. Entonces, en el aspecto legal, ¿hasta qué punto se llegaría a, no sé, tal vez vulnerar, este orden público internacional de que una jurisdicción nacional intervenga en todas las decisiones que el TAS emita? Porque al fin de cuentas, si todos intervienen, entonces, ¿para qué está el TAS? No sé si mi pregunta se entiende. Sí, sí. A ver, aquí tenemos un sistema que nadie ha cuestionado durante 40 años. Entonces está, por poner una metáfora, oxidado y no está bien engrasado para desviarse un poco de la senda que lleva recorrida durante los últimos 25 años. Entonces, la FIFA siempre ha sido muy respetuosa con el tema de la legislación nacional. Es decir, cuando hay clubes que se han declarado en bancarrota, no ha cuestionado las leyes concursales de cada país. Entonces, me parece que va a haber una proliferación de normativa nacional en países que sean punteros en el tema de derecho deportivo y creo que el CAS, por mucho que patalee, no se puede meter una entidad privada, o sea, porque no tenemos que olvidar que la FIFA es una entidad sin ánimo de lucro de derecho privado suizo. Entonces, no tiene capacidad ni potestad, ni debería tenerla, para influir en el ordenamiento nacional interno de ningún país, por mucho que tenga federaciones miembros que pertenezcan a su organigrama. Yo entiendo que el derecho a la pataleta lo tiene el CAS, pero no puede hacer mucho más, salvo que sea una cosa de dimensión internacional y que esté muy clara, pero a nivel nacional, si hay un juzgado de lo social que dice, oye, esto es competencia mía y aquí no se mete nadie, como está establecido en España, que no se puede hacer procedimientos arbitrales en disputas laborales, el CAS no puede hacer nada. Y sobre todo recordar que el CAS es un organismo de segunda instancia con respecto a las decisiones de la FIFA. O sea, que si la FIFA reconoce ese mandato imperativo de que no se puede meter en la legislación nacional de ningún país, entiendo que el CAS no puede ir más allá de lo que dictamina la FIFA sobre las decisiones de la FIFA, que es lo que ha habido en el caso Bosman. O sea, en el caso... Sí, hola, buenas a todos. Gracias Álvaro por la exposición. Y yo quería hacer una cuestión más que veo que no se ha debatido mucho y son los posibles efectos negativos que puede tener también sobre el futbolista, porque a la hora de quitarle toda la responsabilidad, a no ser que ya se determine como al club como incitante a la hora de resolver el contrato, dependiendo de cómo sean los criterios objetivos que se pongan a la hora de dictaminar la cantidad de la sanción, puede hacer que el futbolista quede, desde mi punto de vista, bastante desamparado, porque como has dicho tú, suelen ser jugadores más desconocidos, más que un jugador que... Totalmente. De hecho, esto ha sido mencionado hoy por Emilio García Silvera. Ha habido una conferencia hoy de la AFE para comentar este caso y decía que si nos está abriendo la puerta a una mayor indefensión de los jugadores.
A ver, el jugador es el que al final se va a comer el marrón si decide romper el contrato. O sea, ya está en esa situación ahora ya no va a tener el respaldo del club y efectivamente se va a ver una situación de vulnerabilidad bastante importante. Entonces, sí que puede ser que estos cambios afecten negativamente a los jugadores, sobre todo a los que estamos hablando de segundo nivel, porque igual Mbappé tiene una cláusula de 1.000 millones y dice, oye, pues me apetece irme ahora mismo con el Bayern de Múnich. Si todo este sistema se modifica, oye, yo cobro 100 al año, máximo que me tienes que pagar. Te tengo que pagar 200, 300 millones de euros por 3, 4 años que he firmado. Pues ya son menos que los 1.000 que he firmado inicialmente. Entonces, lo que se va a exigir va a ser, yo creo que una pulcritud exquisita a la hora de valorar esas mal llamadas cláusulas de rescisión, que no dejan de ser penalizaciones por la resolución unilateral del contrato. Vale, gracias. Y si puedo hacer una última... Sí, las que quieras. Ya es más aplicado al derecho nacional de aquí de España. Y bueno, y el Real Decreto 1006 sobre, bueno, el artículo 16 que va sobre todas estas cláusulas de rescisión, que al fin y al cabo también repercuten en cohibir la libertad de circulación de los futbolistas, porque hay futbolistas que cobran bastante poco y tienen unas cláusulas, digamos, los canteranos, que tienen unas cláusulas de millones y millones. Aquí lo que tenemos claro todos es que esas cláusulas son realistas, no del todo, son más cláusulas disuasorias. Es decir, yo te pongo un pastizal por delante para que tú te pienses 2 veces lo que tienes que hacer. Es verdad que el Código Civil permite al juez revisarla y minorarla para abajo. Entonces, nadie ha ido como ese paso más allá como ha hecho la Sana Diarra. La Sana Diarra lo que ha hecho ha sido dar un paso a un territorio totalmente inexplorado. Entonces, nos podremos encontrar que dentro de un tiempo un jugador dé ese paso, que no tenga nada que perder y que un juez diga, oye, pues esto es excesivo. Ha habido Zubiarre, fue un caso que sentó jurisprudencia. Un jugador de la Real que se fue al Atleti y bueno, se le establece una cantidad y bueno. Sí, pero bueno, es que en esos casos al fin y al cabo también considero yo que también se corta la carrera del jugador, porque al fin y al cabo, en ese caso, por ejemplo, Zubiarre estuvo... Vamos, claro, el jugador está parado y eso es lo que la Unión Europea ahora mismo pretende eliminar, que el jugador no esté en tierra de nadie con esa suspensión. ¿Qué pasa? Que la FIFA está afrontando esto como que el principio superlativo que se tiene que proteger es la estabilidad contractual. Y es donde la Unión Europea ha dicho, esto no es el objetivo principal. Aquí lo que se tiene que proteger es a los jugadores. Pero la FIFA dice, no, porque todo este sistema de transferencias establece una redistribución de cierto dinero, porque se va a los clubes formadores, se les incentiva esto, también tenemos la contribución de solidaridad, que termina pues esos clubes que están en el expediente del jugador, reciben parte de ese dinero, un 5%, y está bien montado. Pero claro, lo que tú dices es, en todos los sectores de este mundo, el trabajador puede romper su contrato. ¿Por qué en el fútbol no? Y luego tenemos un tema más profundo todavía, que es, no todos los países tienen un convenio colectivo o una normativa estilo el Real Decreto 1006. De hecho, en ciertos países del este, los jugadores firman un contrato de arrendamiento de servicios. ¿Qué va a pasar con esta gente? Ya, no van a estar ahí. Se quedan en tierra de nadie. Entonces, ¿es un sistema obsoleto el de la FIFA? Sí, pero también se puede interpretar como el mal menor porque da cierta estabilidad de que los jugadores se aventuran a irse a países porque tienen apoyo. Tienen este apoyo y esta normativa que dice, oye, si me voy a Qatar o Arabia Saudí, si me hacen cualquier tropelía, tengo este reglamento detrás que me protege. Gracias. Sí, si nadie más tiene preguntas, yo tengo 3 preguntas y no solamente sobre Casa de Ara, solamente quiero usar esa posibilidad a preguntar a Álvaro su opinión. Primero, ¿por qué te parece que solamente en 3 años tenemos 3 casos muy grandes? Es Superliga, es Agentes, es ahora Diarra y es también caso que viene ahora mismo, es International Match Calendar.
¿por qué eso pasa como en este tiempo tan pequeño? Es primera pregunta. Si quieres puedes responder y después yo puedo hacerlo. Yo prefiero ir por, o sea, que me hagas una y respondo y luego, vale. Primero porque Europa está empezando a ser desplazada como centro mundial del fútbol. Y eso está provocando que se hagan guiños pues, al mercado estadounidense, mexicano, mercado obviamente del Golfo Pérsico, Qatar, Arabia Saudí. Entonces, bueno, nos estamos encontrando que la FIFA ya no se centra todos los esfuerzos en estar en Europa y los clubes europeos están cuestionándose en plan, oye, me están comiendo la tostada haciendo ligas más potentes porque esta gente no paga impuestos, porque esta gente tiene un sistema donde no hay descensos. Entonces, ciertos dirigentes de ciertos clubes ya se están planteando en plan, oye, este sistema lleva sin apenas cambios mucho tiempo. Y entonces es lógico que algunos miren a la NFL y digan, oye, ahí tienen una liga de 16 sin descenso y tienen unos beneficios, unos derechos audiovisuales del carajo. Eso por un lado. Dos, la FIFA abandonó todo el tema de los agentes, ha visto que eso era un filón y cuando han liberalizado el mercado, ahí se movía mucho dinero y había ciertas acciones o ciertas actividades de los agentes que pues, se podían considerar abusivas o que se podían considerar éticamente reprochables, ya ha intentado volver a retomarlo. A mí me parece eso una torpeza porque ha ido con un enfoque para mí demasiado disruptivo a la hora de decir yo establezco límites en las comisiones, que eso está prohibidísimo por derecho de la Unión Europea, establecer precios máximos. Entonces, bueno, me parece que la FIFA ha intentado más demostrar con la presidencia de Infantino de que iban a revolucionar todo este sistema, pero han cometido para mí errores de bulto y de no haber revisado bien la normativa de competencia, sobre todo, a la hora de realizar esto. O sea, que esto probablemente en otros países, en Turquía, en Angola, en Latinoamérica, puede tener un sentido, pero un mercado tan regulado como el europeo y tan liberalizado me parece un error y más viniendo de gente que proviene de países del espacio económico europeo. Y luego la Superliga, pues bueno, has dicho Superliga, agentes y... no. De hará y International Match Calendar. Y el calendario internacional, pues se ha visto que los derechos televisivos dan mucho dinero y se ha colapsado de partidos porque no es normal que tengamos partidos 2 a la semana. De hecho, Sí. se ha ampliado se ha modificado todo el esquema de la Champions para combatir este efecto de la Superliga y se han hecho cambios de que al final es meter más partidos, más competidores, más todo para generar esa falsa ilusión de que el dinero sigue entrando. Son las 8:30, una última pregunta. Bueno, y si no hay, pues Álvaro, es momento de agradecerles a todos por haber estado conectados, a ti en especial por habernos planteado esta situación tan interesante, situación que pues nos deja a la espera de lo que va a suceder desde todo punto de vista, tanto en lo judicial como en lo que viene de ahora en adelante. Yo los quiero invitar de nuevo a que miren nuestra oferta formativa. Se ha mencionado algo de los agentes y de la ética de los agentes. El 14 de noviembre vamos a tener otro talk que tiene que ver precisamente con la regulación y la ética con Laura Hernández de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas, donde estaremos revisando este tema. Y bueno, Álvaro, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros y por haber compartido todo este conocimiento. Gracias a ustedes y nada, yo por dejar como una conclusión, o sea, yo creo que este caso sí que va a revolucionar bastante el sistema de transferencias, lo que decía, no a corto plazo que lo vayamos a ver mañana, pero sí de a 5 o 10 años. Yo creo que la FIFA va a tirar por la carretera de medio y va a hacer como modificaciones a nivel de espacio económico europeo, como ya ha hecho en otros aspectos del reglamento de la transferencia de estatuto jugador. Y muy agradecido por la invitación, la verdad que ha sido un placer. Espero que la gente le haya resultado interesante y por lo menos edificante o constructivo y ver un poco por dónde va a tirar todo este asunto, porque me parece de verdad que estamos ante un momento histórico que va a cambiar mucho, o sea, un sistema que yo creo que empieza a dar síntomas de estar obsoleto.
Así es. Bueno, muchas gracias. Les envío un abrazo y bueno, nos vemos seguramente con posterioridad. Un abrazo, muchas gracias.